Bien, hola a todo el público de En Consulta, les saluda Alejandra Castillo y hoy estamos en una edición de En Consulta Podcast post elecciones presidenciales y congresales, específicamente la primera vuelta. Y hoy tenemos como invitado a Jaime Delgado, quien es senador virtual de Ahora Nación, en la cual vamos a hablar un poco sobre la coyuntura crítica que estamos viviendo en estos momentos, así como su agenda legislativa como futuro senador del Congreso de la República por Ahora Nación. Sin más preámbulo, muchos ya conocemos a Jaime por ser especialista en defensa del consumidor, así como también, sobre todo conocido por la ley de consumidor, la ley de los octógonos, entre otras leyes que él ya promovió en el pasado, tanto como congresista, así como también como especialista en estos temas. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos la entrevista. Hola Jaime, muchas gracias por venir en consulta nuevamente. Te agradecemos por justo tú has venido hace en una época electoral, pero ahora has retomado justamente para ver cuál van a ser tus reales compromisos en salud, ¿no? Y gracias por eso, por venir a este espacio. Gracias, Alejandra, encantado de estar aquí en tu programa. Y bueno, reiterar en primer lugar el agradecimiento a todos los electores, a todos los que han confiado su voto en mí. Hay que esperar, obviamente, el resultado final del conteo, pero estamos bien digamos, en la perspectiva de ser elegido senador de la República. Y mi compromiso, ratificarlo, o sea, si bien es cierto, un senador y el Senado tiene que ver con la infinidad de temas legislativos que se ven en el Congreso de la República y uno no se puede abstraer de tener una posición al respecto, obviamente, por mi formación, por mi especialidad, voy a procurar impulsar en este escenario complicado, además, en el Congreso, con una composición fraccionada y con una división media compleja sobre los intereses que hay de por medio, los temas de salud, Sí, porque los temas Jaime, de salud son prioritarios. así es, Jaime. Justo antes de entrar en eso, justamente estaba revisando el conteo de la OMPE, como va hasta el momento, y eres uno de los candidatos más votados para el Senado en Ahora Nación, a pesar de ser el número 5, ¿no? Superando el número uno, 2, 3 y 4. ¿Tú esperabas este resultado? Porque más de 148,000 personas apostaron por ti al escribir el voto preferencial. No, a mí me ha complacido mucho tener este nivel de recepción de la gente, Acogido, ¿no? ¿no? Y sobre todo por mis redes sociales y en el contacto directo que he tenido con la gente. Porque yo digo, las épocas electorales son épocas para cosechar, no para sembrar. Lamentablemente, por las circunstancias que tenemos, hay gente que jamás ha sembrado nada en su vida y no ha hecho nada en su vida más que ser allegado de un partido y van a ser eventualmente senadores y diputados. Esto es, esto es lamentable, ¿no? Esto es lamentable porque creemos que la representación política en el Parlamento tiene que ser con la gente que haya demostrado una larga trayectoria y seguramente hay muchos que así lo han hecho. Pero esto es lo que tenemos y esperamos que el Congreso esté a la altura de las expectativas del país. Pero no, Sí, yo eso se quedo espera, ¿no? muy agradecido con la gente que está confiando y ha confiado en mí. Sí, efectivamente, creo que uno espera que un congresista tenga la suficiente preparación técnica, política y asimismo una trayectoria, ¿no? Para trabajar y todo, sobre todo ética, por el bien común de las personas, pero lamentablemente existe un suceso que la gente a veces vota por el voto presidencial, voto arrastre, y no lee lo importante de informarse sobre los candidatos que van tanto a la Cámara de Senadores como diputados, ¿no? Entonces, igual, bueno, te felicito por esta victoria. Y bueno, Gracias. actualmente estamos en un proceso un poco complicado, sobre todo por las irregularidades que han salido a la luz en la OMPE. ¿Consideras que hubo fraude o cuál es tu posición tuya y como partido de Ahora Nación? No, yo creo que ha habido deficiencia, obviamente, deficiencia
en el proceso electoral que, digamos, ha fallado, y particularmente fallado en Lima, ¿no? En Lurín, Mm. Chorrillos, donde no se instalaron las mesas ni siquiera a tiempo dentro del horario, sino hasta las 4 de la tarde no habían los materiales, y eso es una deficiencia imperdonable. Por eso está pagando la factura el jefe de la OMPE. Pero de ahí a hablar de un fraude, la verdad que yo creo que esta teoría de la conspiración nada más está siendo alimentada por quien se vio no Afectado. favorecido, Mm. no aceptado por el electorado, ¿no? Escuchar teorías desde que hubo una confabulación para que las mesas se instalaran tarde, para que los electores normalmente de mi partido son los que van temprano, y al no haberse instalado temprano, entonces he perdido 1,5 millones de votos, y la gente se lo cree. La verdad que es bien infantil. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces hay un juego y una manipulación de quienes se sienten perdedores. Porque nosotros podríamos estar en esa misma lógica, ¿no es cierto? O sea, el voto no nos ha favorecido como nosotros esperábamos. A nivel, Esperábamos pasar claro. una segunda vuelta, pero no podemos sumarnos a este despliegue de decir las elecciones son nulas porque no ganamos. Por favor, o sea, Mm. eso es una falta de respeto a la institucionalidad. Insisto, en que han habido deficiencias que se tienen que sancionar. Ahora, este tipo de deficiencias son históricas en el país, pero claro, son históricas cuando sucede en Quiteni, Cosireni y en los pueblos más alejados del país, donde de pronto nunca llegaron los materiales Ya, electorales y esa gente se quedó sin votar. Claro, pero como claro. sucedió en Lima, entonces como en Lima están mis electores, entonces se ha generado todo esto. Pero esas deficiencias se tienen que corregir, obviamente, y sancionar a los responsables. ¿Y ves pertinente la renuncia reciente de Piero Corbeto? Bueno, aquí se ha hecho un cargamontón, ¿no es cierto? Para comenzar, eh, claro, en la percepción de la gente, Corbeto no tenía ya ningún respaldo de nadie por todas las deficiencias. Entonces se le ha puesto contra la pared y no le ha quedado más que renunciar. El asunto está ahora quién lo va a reemplazar y quién lo va a reemplazar para la segunda vuelta. Mm. Elegido por una Junta Nacional que ha sido elegido por este Parlamento con estos intereses. O sea, ¿qué garantía tenemos de quien salga elegido en la sucesión del cargo realmente esté a la altura de lo que merece el organismo que organiza los procesos electorales, que es el Mm. sustento y la garantía de la democracia? Pero además no hay que personalizar una institución por una persona, que es la cabeza y obviamente es el responsable. Estamos hablando de una institución que tiene ya cuántos años, o sea, es una institución que con las fallas y todo, pero siempre ha sido una garantía de los procesos electorales, y ahí hemos fallado terriblemente. Entonces, Sí, ¿la renuncia va a resolver un problema? ¿Con la renuncia ya estamos resolviendo un problema o estamos abriéndonos otro frente más complicado? Esa es la interrogante, ¿no? claro, estamos creo que siendo deslegitimando más, porque ya está deslegitimada a una institución que teóricamente es neutral y que debería velar por un correcto proceso de elecciones, ¿no? Pero yo creo que cada día está volviendo más frágil estas instituciones y dependerá quién gane en esta segunda vuelta si va a seguir aumentando la herida o cicatrizando. Yo lo veo de esa manera. Ya entrando un poquito a esta nueva composición del Congreso, en su mayoría, por lo que se ve hasta el momento, va a ser fujimorista y también va a haber una mayoría de Renovación Popular y Juntos por el Perú. Es un contexto, como tú mencionaste al inicio, complicado para ti como futuro senador legislar en ese marco. Entonces, no sé si ya has visto qué estrategias vas a usar para posicionar la agenda de defensa al consumidor, ¿no? Porque tienes una mayoría opositora con respecto a leyes a Sí, favor de la claro, ciudadanía. claro, Uh -huh. pero digamos, hemos lidiado en en estos terrenos pantanosos, y en esos terrenos pantanosos el fujimorismo nunca pudo derogar la ley de alimentación saludable y los octógonos, pese a tener una mayoría absoluta en el Parlamento, y ¿Y a qué pese a se tener, debe? se debe a sociedad civil. Y Mm. realmente lo que tenemos que hacer ahora es que la sociedad civil esté muy, muy atenta, que no baje la guardia, porque no podemos permitir
que un grupo pequeño que apenas representa al 11, 12 o 15% del electorado termine imponiéndonos sus propios intereses frente a los intereses del país. Entonces tenemos que llamar a una participación activa, legítima, democrática, constante, diaria, para que esas reformas, estas iniciativas eh, se impulsen, aquellas que realmente vayan a favorecer al país, y también se bloqueen aquellas que de pronto surgen por lo que hemos visto ya en este Parlamento, ¿no? Que entre gallos y medianoche aparece tal y tal ley, se modificó la Constitución en 50 artículos y nadie decía y nadie era consciente de eso. Entonces, nosotros creo que el deber que tenemos ahora es que si en el Senado vamos a hacer 4 o 5 de nuestro grupo, pero o sumaremos fuerza con otros grupos democráticos, creo que tenemos que estar respaldados plenamente por una sociedad civil organizada, partícipe permanentemente, porque E informada. el deber que tenemos los futuros senadores es legislar en función de los intereses del país. Ya todos nos debemos al Perú. Nuestra política de Estado es Perú y Perú está representado por todos los ciudadanos, no solo los ciudadanos que vivimos en Miraflores o San Isidro o Lima, todos los ciudadanos del país. Y el resultado de estas elecciones nos tiene que dar una señal al país. Esto de ningunear, cholear, marginar, maltratar a la población porque no es de la élite nacional, nos está dando este mensaje clarísimo. Por favor, ¿cuándo lo vamos a entender? Mm, El sí, país Jaime. está diciéndonos a todo el Estado, mírenme, existo, estoy aquí y no me estás viendo y no me estás atendiendo. Por el contrario, me estás maltratando. Esa es la respuesta que nos han puesto este Sí. dilema de un proceso donde han pasado 1, 2 o 3 fuerzas contrapuestas, pero una reacción que probablemente no haya sido la mejor, digo, la mejor en el entendido que habíamos otros grupos que probablemente estábamos mejor preparados y con gente más seleccionada para llegar al Parlamento con una calidad profesional y experiencia que esté a la altura del país. Y ahora muchos, con todo el respeto que se merecen todos los ciudadanos, están llegando sin haber tenido ninguna, absolutamente ninguna experiencia en el Parlamento, ni en el Ejecutivo, Experiencia ningún cargo política, público, nada, técnica, ¿no? Mm. exacto, nada. Van a venir a aprender. Sobre todo hay partidos como que no sé, uno se esperaba, ¿no? Como en el caso de Obras, vamos a ver si van a dar la talla, ¿no? Estos candidatos que han ingresado a la Cámara tanto de Senado como de Cámara de Diputados, así como también de Renovación. Hay algunos que se repiten, como Norma Yarrow, también se repite en Fuerza Popular, otros candidatos, pero realmente uno tendría que evaluar, ¿no? No he dado el trabajo de averiguar uno por uno, pero evaluar la experiencia tanto política, la experiencia social y también ver si realmente van a velar por los intereses del ciudadano, no por otros intereses. ¿No? Y por Eh, sus propios intereses, exacto, porque porque cada uno va estas con su bandera. personas cuyos antecedentes no conocemos en el comportamiento de su vida, de su Uh -huh. trayectoria, podrían ser fácilmente, entre comillas, comprados. O sea, Manipulables. ¿cómo se hacían estas mayorías en el tiempo de Fujimori? ¿Cómo se hacían estas mayorías? Sí, ¿Ah? justo estaba hace un rato, bueno, hace unas horas estaba revisando lo de Curi, lo del hermano de Curi que fue finalmente comprado. Entonces, justo me recuerda mucho a lo que me mencionas, porque a pesar de haber ganado con un partido al toque, hizo transfugismo para ser la mayoría del fujimorista, ¿no? Y es muy lamentable cómo los políticos se venden de esa forma. Esperemos que este Congreso no se repita, pero yo lo veo realmente un escenario muy inestable. Yo creo que va a ser un gran reto para ti, y bueno, y para los que sean afines a los intereses, creo que a favor de la ciudadanía, va a ser un gran reto legislar en este periodo. Desde la bancada de Ahora Nación has mencionado que están dispuestos a establecer alianzas políticas. ¿Ya han analizado con qué fuerzas se van a aliar o todavía no tienen alguna noción de ello? No, vamos a tener los próximos días algunas reuniones respecto a ese tema.
Ya nosotros hemos marcado distancia siempre con el fujimorismo. No seríamos Ujú. aliados del fujimorismo bajo ninguna circunstancia. Eh, Eso no significa que si en alguna circunstancia, con algunos proyectos y algunas iniciativas que favorezcan al ciudadano y al país, coincidamos en los votos, en buena hora. Pero eso de alianzas, por favor. Iremos conociéndonos además en el camino, ¿no? O sea, ¿cuál es la posición que va a asumir cada grupo, cada partido? Porque además hay que ver la composición no solamente en Cámara de Senadores, sino en diputados también, que es donde se van a gestar las iniciativas, ¿no? Eh, yo espero que después de toda esta crisis de los últimos 10 años, entendemos que el país está exigiendo, clamando, implorando un un cambio que signifique, pensemos en el país, respetemos la institucionalidad, que es lo más importante, respetemos la división de poderes, y el Senado tiene una enorme responsabilidad ahí para nombrar a los miembros del Jurado Nacional, del BCR, del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, del Defensor del Pueblo, con gente proba. No tiene que ser de mi partido, no tiene que ser de mi afiliación, no tiene que ser de mi línea política. Lo único que tiene que ser un técnico con una historia de vida, con un profesionalismo demostrado en democracia, en respeto a la institución, porque eso es lo que nos garantiza la división de poderes. Pero si vamos a estar pensando como hasta ahora se ha hecho, te elijo defensor del pueblo o te elijo miembros del Tribunal Constitucional, porque por ahí hay un compromiso luego contigo y me tienes que pagar favores, por favor, eso es romper la institucionalidad del país y eso no lo podemos permitir. Y Jaime, en el marco ya de defensa del consumidor, que es tu tema principal, ¿cuáles son las principales iniciativas que promoverías iniciando como senador, ¿no? Yo sé que tú no tienes iniciativa legislativa, pero coordinarías con tu Cámara de Pero por Diputados supuesto, para... ¿no? Ya yo estoy coordinando, obviamente, con los diputados, que pueden ser Y sobre todo en el caso de la salud, porque en consulta es un exacto. medio de salud, ¿qué promoverías? ¿O cuál van a ser tus Primero, tres primeras prioridades? tenemos que sacar adelante la ley que fortalece el sistema de inocuidad, de vigilancia de la calidad de los alimentos. No puede ser posible que en esta campaña electoral nadie, salvo yo, esté hablando de los altos niveles de contaminación de los alimentos que estamos consumiendo todos los días. Eso no pasó, no pasa por la agenda pública. Sin embargo, este es un tema real de salud pública. ¿Cuándo lo vamos a resolver? Esto es prioritario. En segundo Y lugar, desde el Congreso, ¿cómo se priorizaría eso, no? porque Entiendo que es la cadena de valor, el hay monitoreo que de la cadena. hay que modificar la ley de inocuidad de los alimentos, que Ok. cometió el error de fraccionar, de atomizar la competencia, la facultad de fiscalización que tiene, Mm, en vez de tener un solo ente técnico especializado y que tienen los laboratorios acreditados y todos como es NASA, se dio esta facultad a 1.800 municipalidades. Ustedes encárguense de verificar que los alimentos no contengan agroquímicos. ¿Quién lo puede hacer? Nadie lo ¿Y puede con qué hacer. capacidad técnica y Ninguna financiera? Sobre capacidad, todo. ninguna, cero capacidad. Y eso es Esa que es la los últimos municipalidad. 20 o 30 años nos ha puesto en esta situación. Ujú. Pero hay una serie de temas vinculados a salud, seguridad y temas actuales, es más, cosas que ni siquiera necesitan ley. Por ejemplo, Mm, la ley de alimentación saludable estableció que no había exoneraciones para la colocación de octógonos en ningún producto. Y el reglamento, de manera ilegal, exoneró a las fórmulas infantiles. Las fórmulas infantiles que están llenas de mm, azúcar. Así lo ha demostrado un estudio del Instituto Nacional de Salud de Perú y UNICEF. O el 80% de alimentos analizados para bebés y recién nacidos están llenos de azúcar y están mm. exonerados de poner octógonos. Y hay una sentencia de la Corte Suprema de la República que establece que ese reglamento es nula en esa parte y hace 4 años, casi 5 años, dispuso que el Poder Ejecutivo corrige esa situación y nadie hace nada. Hasta Entonces la fecha nada. nuestra Mm, responsabilidad como senador también no es solamente sentarnos en una carpeta esperando, a ver, voy a revisar tipo juez supremo a que me vengan los proyectos para revisarlo. Perdón, nosotros tenemos una representación política del país y tenemos que exigir que se cumplan las leyes. Y eso es lo que tenemos que exigir.
octógonos a las fórmulas infantiles altas en azúcar, porque lo curioso es que cuando estas mismas fórmulas se venden en sus países de origen, no le adicionan azúcar. Solo le adicionan azúcar cuando nos lo venden a América Latina y África. ¿Tú te imaginas lo inmoral que es O eso? sea, para países como Europa, Asia, tienen mayor control de calidad de estos productos y que ¿Y o sea, por, no lo venden y, con azúcar, y que por es qué le adictiva adicionan para. azúcar? Porque el azúcar es adictiva. Y cuando les Mm, meten esto a los bebés recién nacidos, ya no quieren lactancia materna, porque esas fórmulas mm. son dulces. Entonces, miren lo que estamos haciendo. Esto es criminal, o sea, inducir a los bebés y a las madres por el facilismo, o a veces por la incomodidad, o a veces por la falta de tiempo, de no asegurar lactancia materna para los bebés recién nacidos, entregarlos a estas fórmulas. Entonces, mira todo Mm. el lobby que hay de por medio, toda esa responsabilidad que la venimos denunciando desde la sociedad civil. Y así como esa ley de inocuidad, también lo de las fórmulas de los bebés, me imagino que habrá muchas cosas más que vas a Muchas priorizar en tu cosas más. agenda política porque realmente nos dicen a veces los hijos de la industrialización porque ya somos más sensibles a ciertos químicos. Yo personalmente, como te mencioné, cualquier cosa me cae mal. O sea, tanto tengo que cuidar mi Claro, comida que es porque me dicen que ya yo heredé algún gen malo, no lo sé, pero también es el hecho de que el entorno está demasiado industrializado y no hay una correcta control de la calidad de los productos que uno consume. Entonces, como yo, habrá miles de personas pero que no. Alejandra, en fin, tú tienes un problema de pronto con reacciones alérgicas y cosas así. Sí. El problema mayor, primero, es cáncer. Segundo, incapacidad de reproducción. Una de cada 6 personas ahora en el Perú ya no pueden tener hijos. ¿Y sabes por qué? Porque en los alimentos aparecen disruptores endocrinos, que son químicos que están interrumpiendo el desarrollo hormonal en los jóvenes y adolescentes. Eso es grave. O sea, ¿y por qué esos temas no existen en el debate público? No les interesa a nadie. Y no hay Entonces, conocimiento, creo yo. Yo aprendí yo muchas creo que hay cosas por tus conocimiento, pero videos. gente que no quiere leer y que no quiere enterarse de nada, ¿no? O Sí, no, pero no. sirve, Entonces, por ejemplo, los videos que hacías, por ejemplo, de la piña, siempre me acuerdo ese video, exacto. porque así uno se va informando de forma fácil, porque a veces esos temas pueden ser también técnicos. Mm, Entonces, creo que también falta eso y la priorización social y política, ¿no? O sea, de estos exacto. temas. Pero Porque claro que además, también mira, es cierto yo, que es el limitado acceso a la información, es correcto también. Es que la gente no quiere informarse, también es otro lado. sí, y luego el otro problema, ya estoy informado, ¿y qué hago? ¿Cómo elimino los agroquímicos del tomate, la lechuga, la cebollita china? ¿Cómo lo hago? No hay forma de eliminarlo. Entonces la gente Mm. dice, total, me voy a morir de algo. Sí, Entonces, dicen que ya todo mira está mira contaminado, lo hasta grave que es nuestra esto, ¿no? lechuga, el col, Exacto. en realidad muchos de los productos que consumimos. A mí me han recomendado que le ponga una cucharita de bicarbonato, no sé qué tan cierto sea, pero dice que le Hemos hecho, reduce. te cuento que hemos hecho con un laboratorio acreditado a nivel internacional ese tipo de pruebas, a ver si el bicarbonato funciona, a ver si el vinagre funciona, el hipoclorito funciona. Eh, Nada elimina los agroquímicos, nada. Lo Es un único triste. es el pelado, pero puedes pelar el Mm, tomate. Pero ¿cómo vas a mm, pelar la lechuga? ¿Cómo vas a claro, pelar el apio? la col. En la col. Mm. No, no puedes hacerlo. Entonces estamos atrapados aquí. De lo que se trata es de fortalecer las buenas prácticas agrícolas con dando soporte a la pequeña agricultura, asistencia técnica, capacitación, controlando mejor las condiciones en las que ingresan los productos, trazabilidad de los productos, certificado de buenas prácticas agrícolas. Es un conjunto de cosas que ya están diseñadas, pero que este No se Congreso no ha querido implementa impulsarlas. o no se prioriza, ¿no? En la agenda Exacto, política. sí. Mm. Ya, Jaime, en realidad hablar de estos temas podemos alargarnos más, pero te agradezco mucho por la entrevista. También te agradezco por también venir a este programa, que a pesar que no es muy grande, masivo, siempre acá nos sigue gente que está interesada en la salud. Y creo que, espero que, bueno, tengas los mejores 5 años siguientes como futuro senador. Cinco Va a ser duros un, años. Sí, esperemos no sea la última vez que nos veamos, pero sí va a ser un reto para ti y en general el equipo de Ahora Nación legislar, yo creo. Entonces, esperemos también no se separen, porque eso puede pasar.
y sigan fortaleciendo los partidos políticos en nuestro país. Así es. Así que muchas Muy gracias, bien. Jaime. Gracias a ti, Alejandra. Gracias.